Buenas tardes a nuestros invitados y a toda la audiencia de este nuevo encuentro de Convergencia Colombia, que es la estrategia que adoptamos para lanzar el Instituto de Liderazgo Público que queremos poner a disposición de toda la ciudadanía en alianza con el Centro de Liderazgo y Gestión y con la colaboración bastante entusiasta y oportuna del doctor Ronald Heifetz, quien dirige el Centro John Kennedy de la Universidad de Harvard, y otros expertos internacionales que nos están colaborando con esta idea. El tema de hoy, de nuevo, está enfocado en Colombia Equitativa y es continuidad del que hicimos al comienzo de esta semana, en el cual participó la señora ministra de Educación, el doctor Moisés Basserman y el doctor Clemente Forero, pues que nos ayudaron mucho a contextualizar el tema, a poner unas cifras relevantes y a presentarnos muchas iniciativas muy interesantes para poder materializar las ideas que nos dejó la misión de sabios y las apuestas que tenemos que llevar a cabo a raíz del surgimiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología. El perfil de los invitados de hoy es bastante similar al de la vez pasada. Pues nos acompaña el doctor Germán Poveda Jaramillo. Él es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia, de la sede de Medellín, magíster en aprovechamiento de recursos hidráulicos, también de la Universidad Nacional, magíster en Ciencias de la Ingeniería de la Universidad de California, PhD en Recursos Hidráulicos de la Universidad Nacional de la sede de Medellín. Ha hecho varios postdoctorados en Estados Unidos. Es profesor del Departamento de Geociencias y Medio Ambiente de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, miembro honorario de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y miembro correspondiente de la Real Academia de Ciencias Exactas también. Ha recibido en 3 ocasiones el premio a de la Fundación Alejandro Ángel Escobar y ha sido integrante del panel intergubernamental sobre cambio climático de la Organización Mundial de Científicos, que recibió el premio Nobel de Paz en 2007. Muchas gracias, doctor Poveda, por aceptar nuestra invitación. Nos acompaña también el doctor David Emilio Mosquera. Él es ingeniero de sistemas de la Universidad Inca de Colombia, especialista en docencia universitaria de la Universidad Cooperativa de Colombia, la sede de Bogotá, y en pedagogía de la virtualidad de la Fundación Universitaria Católica del Norte. Tiene una maestría en administración de proyectos de la Universidad para la Cooperación Internacional de San José de Costa Rica y actualmente es rector de la Universidad Tecnológica del Chocó, Diego Luis Córdoba, en donde fue decano de la Facultad de Ingeniería y director del programa de Ingeniería en Telecomunicaciones e Informática. Fue secretario de Gestión Administrativa del Departamento del Chocó y director del Fondo de Crédito del Proyecto DIAR y gerente de la Federación Agropecuaria del Río Atrato, FEPRIA. Muchas gracias, doctor Mosquera, por acompañarnos hoy. Nos acompaña también el doctor Fernando Gaviria Trujillo. Él es biólogo de la Universidad Pontificia Javeriana. Actualmente es rector de la Universidad Tecnológica de Pereira, en donde fue fundador y primer decano de la Facultad de Ciencias Ambientales. Fue presidente del Consejo Superior, asesor de la anterior rectoría y administrador ambiental. Honoris causa recibió de la misma universidad. Fue viceministro del Medio Ambiente y participó en varios proyectos como el diagnóstico de la calidad del agua del río Otún en la Corporación Autónoma Regional de Risaralda-Carder. Muchas gracias, doctor Gaviria, por aceptar esta invitación. Yo no quiero extenderme mucho en la introducción al tema, pero quisiera resaltar algunos puntos que nos dejaron los panelistas anteriores en este tema. Básicamente, pues la conciencia de que gran parte de la equidad y de la inclusión se construye desde la educación y que gran parte de la exclusión también se da en Colombia por una educación que no tiene una calidad homogénea en todas las regiones del país, mostrando la calidad de la educación como una variable multidimensional
pues obviamente se resaltó la importancia de los docentes de todos los niveles, desde el preescolar hasta el doctorado, en la construcción de ese proyecto alterno de lo que debería ser la calidad de la educación. Obviamente, pues se hizo referencia a la crisis que dejó desnuda la pandemia en el sentido de la dificultad de acceso de los estudiantes y profesores y las familias a un uso adecuado del Internet y de la tecnología, de manera que esas dos variables pues, se resaltaron como nuevas dimensiones de la inequidad y pues se busca obviamente compensarlas de la mejor manera, ¿no? También, como les decía, se hizo mucho énfasis en la misión de Sabios y sus conclusiones, y el doctor Wasserman dejó apenas bosquejado el mundo de la biotecnología, el mundo de la biología, de la biodiversidad, que la misión de Sabios trabajó con mucha profundidad, de manera que esperamos que el doctor Poveda nos ayude a ampliar ese concepto, ¿no? El llamado que hacemos es a no reducir tanto el análisis a las evidencias que dejó la pandemia, sino que hagamos un planteamiento mucho más estratégico de las soluciones más a largo plazo que se derivan de estas evidencias nuevas que han surgido. También se habló de la importancia del mínimo vital para poder evitar que gran parte de la sociedad colombiana caiga en la pobreza absoluta o en la pobreza relativa, la pobreza no extrema, digámoslo así, y pues ustedes han visto las cifras, creo que perdimos más o menos 1.200.000 empleos en estos meses que están pasando, ¿no? Pero nos pareció muy interesante unas propuestas que hizo el doctor Clemente Foredo en el sentido de que materialicemos todo ese discurso que nos dejó la misión de Sabios, prototipando experiencias reales en las regiones. Yo creo que el doctor Gaviria y el doctor Mosquera nos pueden ayudar a evidenciar algunos ejemplos o algunas experiencias en ese sentido, porque creemos que gran parte de la transformación de esta sociedad colombiana tiene mucho que ver con el compromiso social de las comunidades, la construcción de capital social en ellas y sobre todo pues un liderazgo regional colectivo, que es lo que tratamos de promover desde este esfuerzo, ¿no? También se habla obviamente de aprender a gestionar el riesgo y fomentar el riesgo como cultura en la educación en general, en el sentido de incorporarlo como parte del proceso de innovación normal y fomentar entonces emprendimientos con más valor agregado de conocimiento para que podamos realmente avanzar en competitividad a nivel mundial, ¿no? Y finalmente, pues el llamado es a la acción. Yo creo que ya tenemos suficientes discursos muy bien estructurados, entonces entre más recomendaciones recibamos de ustedes en el sentido de cómo poner en práctica todo esto, pues serán bienvenidas. Al comienzo quisiera una introducción de ustedes, una intervención más libre, aunque hicimos dos preguntas orientadoras al comienzo en el sentido de cuáles son las digamos, consecuencias de la pandemia, ¿no? Como la hemos abocado, y por otro lado que empecemos a bosquejar, como les decía, pues qué camino institucional y social podemos emprender para que podamos salir rápido de esta crisis. Entonces voy a darle la palabra primero al doctor Mosquera, luego al doctor Gaviria y finalmente al doctor Poveda, para que llevemos ese orden. Acerquémonos en lo posible a 10, 15 minuticos y luego ya empezamos el diálogo construido sobre su primera intervención. El doctor David tiene la palabra. Sí, pues yo realmente pues agradezco mucho esta invitación para interactuar con ustedes en este importante seminario que habla sobre equidad en Colombia, y creo yo que este aspecto pues con un saludo muy fraternal desde el Chocó, diría yo que en el Chocó pues hay algunas circunstancias muy especiales. Ustedes conocen que el mismo departamento pues de por sí tiene algunos aspectos de inequidad bastante alta, bien concentrada en nuestro territorio, y que
lo agudiza cada vez más la situación de incomunicación que existe con el resto del país. Y en ese orden de ideas, diría yo que nosotros podemos rescatar de todo este proceso algo que ha venido sucediendo al interior del Chocó después de la promulgación de la Ley 70, en donde da la oportunidad que primero se tenga como base que el territorio es de las comunidades, tanto las comunidades étnicas, tanto las afro como las comunidades indígenas, y eso permite que asimismo ellos se hayan empoderado de su territorio. Y diría yo que dentro de ese mismo ámbito eso ha generado y ha gestado unos procesos organizativos colectivos que permiten en gran parte al menos mitigar esa inequidad, ¿no? Y que al ser ellos dueños del territorio, pues les permite también hacer usufructo de ellos, pero en un nivel de subsistencia. Lo importante aquí es que el tema de la pandemia, diría yo que sí tiene un impacto en forma directa en el territorio, pero se debe sentir igual en la medida que durante el tiempo la ausencia del mismo, de este servicio de salud, pues en el territorio, pues realmente diría yo que agudiza, pero también impacta diría yo, con las muertes como una realidad sentida, pero cuando uno la mira en la cotidianidad, de pronto diríamos que se está en la misma situación, porque posiblemente ahora no estamos muriendo en algunas comunidades de COVID, pero antes se estaban muriendo de otras enfermedades. Entonces, diría yo que en ese orden de ideas y teniendo en cuenta todo este proceso que estamos viviendo de exclusión social, y que según Silver de 1994 en un estudio decía que esta se identifica pues en tres paradigmas, ¿no? El primero es el de la solidaridad contextualizada en relación entre el ciudadano y el Estado. Entonces, al romperse, estaríamos hablando de exclusión. Es decir, esa exclusión está allí perenne en nuestro territorio por esa ausencia, ¿no? Y claro, la hemos subsanado en gran parte, diría yo, desde la academia, porque hemos podido nosotros llegar a muchas de esas subregiones generando unas condiciones, diría yo, diferentes una vez que su población accede a la educación superior. El segundo paradigma es el denominado por esta autora, es la especialización, poniendo de relieve el fenómeno del individualismo, ¿no? Donde exclusión es sinónimo de discriminación, ya que la pertenencia a ciertos grupos priva al individuo de la participación plena en los mercados y en la interacción social. Y en eso, de este paradigma que nosotros estamos hablando con respecto a que se puede exclusión con discriminación, nosotros consideramos que en gran parte ha ocurrido. Sin embargo, esa interacción ha ido superándose en la medida que se ha ido generando una autogestión que permita dinamizar algunos procesos, aunque son situaciones que se dan dentro del territorio y que lo ideal sería generar unas condiciones de interacción con otros, diría yo, conglomerados. Y el tercer paradigma de monopolio, donde se crean monopolios sobre los recursos por parte de grupos de estatus que impiden el acceso a otros grupos. Y nosotros podemos ejemplificar esto de una manera muy sencilla. Por ejemplo, el proceso devastador de la minería en el territorio nuestro. Cuando nosotros conseguimos una cantidad de diría yo, mineros artesanales de la región, autóctonos, y que ellos, utilizando algunas prácticas que conservan el medio ambiente, al menos subsistían. Hoy, con grandes industrias devastadoras,
del medio ambiente. Entonces son desplazados estos mineros artesanales por las máquinas, y eso ha generado pues también una crisis bastante profunda. Es un ejemplo que uno trae y la vive a cotidianidad en el departamento del Chocó. Lo mismo pasa con la explotación del recurso de la madera. Y ahí es donde nosotros tenemos que entrar a jugar un papel importante en ver cómo se revierte esta situación, generando condiciones que permitan dar valor agregado a todo lo que se haga, pero desde el ámbito de que sean ellos los que lo puedan explotar, las mismas personas de nuestro territorio. Entonces, yo diría que en ese ámbito es un aporte que hago inicial desde el ámbito del departamento del Chocó, y que nosotros creemos podemos ir cambiando en la medida que esta situación la podemos ir controlando con procesos colectivos y generando lo que nosotros denominamos apropiación social del conocimiento. Y allí hemos jugado un papel muy importante nosotros en la universidad, cuando hemos implementado algunos proyectos de ciencia, tecnología e innovación que han ido orientados a generar procesos de innovación y a rescatar algunos posibles gestores empresariales que garanticen como mínimo unos procesos innovadores y que nos den la oportunidad de incursionar en procesos de emprendimientos efectivos y que mejoren la economía del territorio. Entonces, en esto creemos que nos toca generar condiciones para fortalecer a estas comunidades étnicas concentradas en lo que nosotros denominamos acá los famosos grupos étnicos, tanto indígenas como afro, y que los han denominado en unos resguardos indígenas para los indígenas y en lo que se llaman los consejos comunitarios en los afros. Y allí se han generado también una federación de consejos comunitarios y que ellos llaman un fondo de solidaridad, un fondo interétnico de solidaridad Chocó, que cobija a las dos agrupaciones, tanto las indígenas como las negras. Entonces nos toca a nosotros ya entrar en un proceso de caracterización de estos centros o grupos comunitarios que nos va a permitir como mínimo garantizar hacia dónde deben fluir y cuál es el pensamiento y cuáles son las ideales ancestrales que ellos tienen para cambiar y adaptarse a la situación que hoy está viviendo el departamento del Chocó. Muchas gracias, doctor Mosquera. Tiene la palabra entonces el doctor Gaviria, rector de la Universidad Tecnológica de Pereira. Muchas gracias. Doctor Carlos, qué alegría poder compartir con usted, doctor Carlos Garzón, en esta tarde, al doctor Germán Poveda, al doctor Emilio Mosquera, muchas gracias por esa compañía. Quiero agradecer a la doctora Dolly Montoya, que siempre ha estado pendiente en el marco del apoyo que ha venido prestando el Centro de Liderazgo y Gestión a este escenario tan importante que es todo el proceso de discusión y liderazgo que se tiene que tener y de gestión obviamente que se tiene que tener en estos momentos de crisis. Entonces agradezco también a Jorge Vaquero, que nos estuvo acompañando la semana pasada en el evento que tuvimos de liderazgo, y agradecerles a todos la invitación. Bueno, yo realmente me quiero referir un poco a lo que nosotros somos, estamos intentando ser y nos debemos proyectar. Yo pienso que la pandemia ha traído un buen escenario en términos de preguntarnos qué es lo que nos está sucediendo, cuáles son nuestras debilidades, en dónde hemos estado más afectados. Recordar que nosotros somos muy vulnerables permanentemente, no solamente son las condiciones de riesgo biológico, sino que hay condiciones de riesgos sísmicos, condiciones de riesgos volcánicos, condiciones de emisiones de los mismos riesgos volcánicos, y también hay posibilidades de afectación del planeta por
condiciones externas. Nosotros somos un punto en la historia de este planeta y el planeta ha tenido dificultades permanentemente en términos de cambios abruptos. Y eso pues nos puede pasar a nosotros. Nosotros somos una fracción de tiempo en el espacio y en el tiempo y tenemos que prepararnos para cualquier tema que puede ocurrir permanentemente. Nosotros, por ejemplo, en el eje cafetero nos estamos olvidando que somos una región altamente vulnerable a diferentes riesgos, tanto volcánicos como sísmicos, y nos hemos olvidado de esto, porque ya una generación pues no tiene presente ese tema y tenemos que estar permanente pendientes. Entonces, el tema de riesgo hay que mantenerlo presente en los líderes y en la gestión permanente de las instituciones. Pero también como hay que mantener presente esa dinámica, también hay que mantener presente cuáles serían los esquemas de contingencia a esas acciones. Pero también nosotros sufrimos permanentemente de unas problemáticas muy delicadas. Recordar que Colombia tiene 150 muertos diarios de niños por problemas de inequidad, de brechas en el desarrollo económico y social. Entonces, eso es una pandemia permanente que nosotros tenemos y que tenemos que comparar con la pandemia actual. Y nosotros le hacemos caso omiso, si lo queremos llamar así, en zonas urbanas, que es donde mayormente se presenta, y creemos que eso no existe en nuestra sociedad porque no lo estamos viviendo en nuestro hogar. Pero hay muchos hogares que tienen grandes dificultades y hay unas grandes brechas, sobre todo en nuestro país, en las mismas urbes, como también a nivel rural. Entonces tenemos que tener pendiente la pandemia en la infancia que tenemos permanentemente, y a eso le tenemos que jugar. Ahora que estamos en este momento de crisis, yo creo que es el momento de pensar más en nuestros coterráneos, en nuestra gente, que pensar en nosotros mismos. Yo pensaría que en nuestras regiones debemos jugar un liderazgo. Yo creo que a buena hora hemos venido consolidando procesos como los de la RAP, que son las regiones administrativas de planeación, a las cuales nosotros debemos dedicar más tiempo y dedicar un proceso de consolidación de instituciones en torno a lo que somos y a lo que queremos ser. Yo quiero referirme un poco a nuestro potencial en la zona cafetera, por llamarla de ese modo, por llamar el paisaje cultural cafetero una región que UNESCO la declara como atractivo y como patrimonio mundial y universal. Y eso no es cualquier cosa, y está llamado y llama a que nosotros debemos consolidar nuestra propia cultura. Yo creo que la bioeconomía tiene que pasar a formar parte, como se lo decía yo al director de la RAP en estos días, conjuntamente pues con las diferentes instituciones, y es que nuestra región tiene que consolidar un sistema de bioeconomía. Nosotros tenemos, en el caso del eje cafetero, alrededor del 28-30% de nuestro patrimonio natural en zonas de parques naturales nacionales y parques naturales regionales. En el caso de Risaralda tenemos casi el 40% de nuestras zonas protegidas, de nuestras áreas naturales protegidas. Lo mismo sucede en el Chocó. Yo creo que en este momento, ese es un gran potencial que tenemos nosotros para ofrecer, no solamente localmente, sino internacionalmente. El potencial que tenemos nosotros, por ejemplo, biológico, nos permite ofrecer en el eje cafetero algo así como el 60% de las aves de Colombia, y por hablar de un número de aves, en solo Risaralda tenemos 850 aves de las 1.900 aves que tiene Colombia. Y eso realmente, ¿qué es lo que nos ofrece? Nos ofrece nos ofrece una calidad ambiental de la biodiversidad enorme que puede volverse el potencial nuestro. Nosotros debemos consolidar procesos
para fortalecer nuestro potencial, procesos de valor agregado que nos permitan poder consolidar nuestras materias primas, hacer de nuevos productos puestos en el mercado un jalonamiento y un encadenamiento de procesos que nos permitan fortalecer económicamente nuestra región. Nosotros estamos jugando y apostándole a la formación académica, a la autocapacitación y al fortalecimiento de la ciencia y la tecnología, con el fin de que esos productos tan importantes que nosotros tenemos en nuestra región sean de mejor calidad y cantidad para poder potenciar la agroindustria, como lo decía nuestra rectora Dolly Montoya, que es el potencial de nuestro país. Y es que nosotros dejamos aparte el campo. Solamente el 1% de nuestros estudiantes, el 1% pasadito, diría yo, entre el 1.1 y 1.2% de nuestros estudiantes están dedicados a las actividades del campo, a las actividades agrícolas y pecuarias, y yo creo que el país está equivocado, está completamente equivocado en la política de desarrollo de la formación y de implantar, imponer, definir la agroindustria como un motor fundamental en nuestro país, pero eso no lo puede uno hacer por generación espontánea. A la gente hay que generarle actitudes y aptitudes en el campo, en la extensión, que nos permitan trabajar con las comunidades y disminuir las brechas en el campo. Nuestro potencial biológico lo podemos ofrecer y tenemos un potencial enorme para la apropiación social del conocimiento, para poder atender el desarrollo económico y social de nuestra región. Las materias primas que nosotros tenemos son un potencial enorme. Nosotros no podemos seguir vendiendo materias primas, nosotros tenemos que consolidar nuestra propia gente para que fortalezca y consolide esas materias y encadene la ciencia, la tecnología y la innovación en nuevos productos partiendo de nuestras materias primas. Yo creería, como lo dicen nuestros planes de desarrollo departamentales, municipales, y es que el café, el plátano, el aguacate y algunos productos que nosotros vemos permanentemente tienen un potencial enorme, pero tenemos que mirar cómo poder fortalecer la calidad y la cantidad del producto, pero también tenemos que utilizar la ciencia, las tecnologías emergentes para poder tener productos de calidad, innovados, puestos en el mercado. Tenemos que consolidar a nuestras entes territoriales, en nuestros municipios y nuestras cabeceras municipales y ofrecer enormemente ese potencial ambiental, esa oferta ambiental que tenemos en cultura, en tradición, mejorar las condiciones que tenemos en esos municipios y en esas cabeceras municipales con esos productos y poder formar nuestros empresarios locales en gastronomía, en generar procesos que puedan acompañar temas como el turismo en una nueva posibilidad de generar esa bioeconomía como parte integral de nuestra región. Y eso lo tiene que hacer el país. Yo pienso que hay que volver al campo y tenemos que volver el campo una política de Estado, y creo que estamos cerrados en eso. Yo dejo ahí como abrebocas a esta conversación. Agradezco a todos esta invitación y avancemos hoy viernes sobre simplemente poder ir a hablar y entrar en diálogo, y creo muy conveniente lo que hoy la Universidad Nacional está haciendo a través de su rectora y a través de sus vicerrectores, como el día de hoy, y de sus regionales que están convocando a que hablemos de los problemas, hablemos de las dificultades, pero también miremos cuáles son las alternativas. Tenemos que formar nuevos líderes, tenemos que tratar de que ellos definan cuál es la vocación, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos. Nosotros tenemos un país muy bonito, con un potencial enorme, pero tenemos que definir hacia dónde vamos y si queremos, y recordar que este es un país de regiones, recordar que este es un país de la diversidad, y tenemos que tratar de atender algo muy importante, y es sabernos entender, saber dialogar y poder consolidar un país de regiones, que es el potencial realmente real que nosotros tenemos como nación. Entonces yo dejo ahí. Muchas gracias, Carlos. Gracias, doctor Gaviria. Ahora tejemos un poco
los enunciados de cada uno. Doctor Poveda tiene la palabra. Yo les informo antes de que comience el doctor Poveda que aquí estamos presentes un pequeño grupo de personas en esta conversación, pero el público asiste a través de las redes sociales, especialmente el Facebook de la Universidad Nacional. Entonces, esperamos tener más o menos el mismo número de todos los eventos, que se acercan siempre a entre 1.200 y 1.700 personas. Doctor Poveda tiene la palabra. Gracias, profesor Garzón. Antes de empezar, quiero agradecer a la rectora Dolly Montoya por la invitación al panel y a las autoridades del Centro de Liderazgo y Gestión. Un saludo muy cordial a los compañeros panelistas y a la audiencia en general. Tal vez los dos problemas más urgentes que enfrenta la humanidad hoy son la pandemia y el cambio climático. Entonces, quiero hablarles de causas comunes que tienen ambos procesos, consecuencias comunes y explorar algunas ideas de que para revertir estos problemas se exige un replanteamiento al modelo económico que rige el mundo, no solo Colombia, sino el mundo. Entonces, empiezo por lo más básico, del cambio climático. Este es el informe en el 5º reporte del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, del cual tuve oportunidad de trabajar, que salió en el 2013 y 2014. El 6º reporte está destinado para salir el año entrante. ¿Y qué fueron las cosas que concluyó ese reporte, digámoslo así? Lo más importante son estas cosas. El calentamiento climático es inequívoco. Desde la década de los 50, muchos de los cambios observados no han tenido precedentes en los últimos decenios a milenios. En segundo lugar, que esto es causado por el ser humano. Y en tercer lugar, que para limitar el cambio climático se requiere reducir sustancialmente las emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo se está calentando la temperatura de la Tierra. Esta es una animación de la NASA que les va a mostrar desde 1880 hasta el presente cómo han ido aumentando las temperaturas en la Tierra con respecto al promedio de 3 décadas, entre 1951 y 1980. Los colores azules son más fríos que esas 3 décadas y los colores amarillos y rojos son más calientes que esas 3 décadas. Entonces, veamos la evolución. Yo no voy a decir nada porque una imagen vale más que 1000 palabras y un video también. Bien, y el video finaliza en el periodo de 5 años entre el 2014 y el 2018. Los colores más rojos significan calentamientos de más de 2 grados centígrados con respecto al promedio de esas décadas que les dije, mucho más en el hemisferio norte, y el planeta se sigue calentando y siguen las tendencias de calentamiento. Estos son los impactos ya observados en Centro y Sudamérica. Digamos, ese esquema lo construimos en ese último reporte del IPCC. Los distintos simbolitos significan las temperaturas o cómo están cambiando el ciclo hidrológico o cómo están cambiando los caudales de los ríos o la cobertura vegetal o las enfermedades transmitidas por mosquitos. En efecto, en todas las regiones de América Latina, en particular Centro y Sudamérica, el cambio climático ya se está sintiendo. Esto no son predicciones, estos son impactos observados del calentamiento global en todos los ecosistemas, en todos los procesos, con implicaciones sociales, ambientales, económicas, psicológicas de primer nivel en el mundo y por supuesto en América Latina. Las causas del cambio climático son la emisión de gases de efecto invernadero por 2 razones: por quema de combustibles fósiles y por deforestación. Esta es otra animación de la NASA de un año. ¿Quién está emitiendo el dióxido de carbono? Los colores amarillos y rojos son mayores concentraciones de dióxido de carbono.
los colores azules y violetas, mucho menos concentraciones de dióxido de carbono. Entonces, como ven, es un problema causado fundamentalmente por el hemisferio norte, es decir, en particular por el mundo desarrollado, es decir, Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental, Rusia, la China y la India ya son contaminadores muy fuertes también en esta dinámica. De manera que esto empieza a poner de presente algo que nos convoca esta tarde, es el problema de la inequidad, porque este es un problema de inequidad global, geopolítico global, porque el problema lo están causando los países desarrollados, pero las consecuencias y los impactos se están sintiendo de manera mucho más fuerte en los países más vulnerables y más pobres. Entonces, a ver si yo puedo pasar a la siguiente. Sí. Entonces, como les digo, las razones son la emisión de gases de efecto invernadero por quema de combustibles fósiles, carbón, petróleo, gasolina, diésel, todo esto más o menos un 80% son causantes del calentamiento global, y la deforestación más o menos un 20% en términos de los aumentos de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, como se muestra en esta gráfica, que ya cruzamos el nivel de las 400 partes por millón de concentración en la atmósfera terrestre. Es muy fácil demostrar en términos físicos por qué una mayor concentración de estos gases está asociada con un calentamiento de la Tierra. Ahora, la deforestación es un problema que me preocupa fundamentalmente porque la deforestación, como dijimos, tiene implicaciones en el cambio climático y en muchos otros aspectos como la pérdida de regulación del ciclo hidrológico. La deforestación tiene problemas muy graves para la biodiversidad. Ahorita vamos a hablar sobre ese tema. Pero, digamos, en el diagrama de la izquierda se ven en los puntos rojos cuáles son las regiones de Colombia que han sido deforestadas en los 20 años o en los casi 20 años del 2001 al 2019. En esta vemos la serie de tiempo de esas deforestaciones en hectáreas anuales. Y como lo vemos este año, entre otras cosas, no están las cifras todavía, o la cifra en este gráfico todavía, pero las cifras que ya se tienen es que la deforestación se volvió a disparar en Colombia este año. Eso tiene implicaciones muy fuertes porque, como dije, la deforestación causa una alteración del ciclo hidrológico, causa desertización, pérdida de suelos y erosión, causa la pérdida de servicios ecosistémicos, la amplificación de extremos hidrometeorológicos como crecidas y sequías, un aumento en la temperatura y contribuyen al cambio climático, como ya lo dijimos. Los bosques, cuando son talados, se pierde un proceso muy bello termodinámico de enfriamiento, porque la evapotranspiración que hacen los bosques para hacer la fotosíntesis es un proceso de enfriamiento natural, de tal manera que cuando se deforesta se corta y se colapsa ese aire acondicionado natural que nos regala la naturaleza. Y por supuesto es la fuente de la pérdida de biodiversidad. Esto atenta contra la bioeconomía, que es una esperanza fantástica para Colombia, como más adelante lo voy a mencionar. Y la deforestación, pues sabemos que es causada por una distorsión económica, es decir, la economía es la que propicia y la que impulsa la deforestación. Ahora, el COVID-19, sabemos pues la tragedia en que esto se ha convertido a nivel global. La enfermedad es el COVID-19 y es causada por un virus que se llama el SARS-CoV-2, que hasta el momento, ayer las cifras en la Universidad de Johns Hopkins eran 22.500.000, más de 22.500.000 contagiados y casi 790.000 muertos en todo el mundo. Ahora, lo traigo a colación por lo siguiente. La enfermedad, el virus, fue transmitido de los murciélagos a otros animales, particularmente candidatos muy probables son los pangolines, por ejemplo, y de estos animales fue contagiado el virus a los seres humanos y entre los seres humanos se ha venido propagando a través de todo el planeta. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque esta es una zoonosis, es decir, es una enfermedad de origen o transmisión por animalitos que ha sido favorecida por el contacto entre humanos y animales silvestres, que se ha disparado por tres razones: la caza ilegal, por el tráfico de animales y por la deforestación. Como vemos, esos tres procesos favorecen los contactos entre animales silvestres y humanos y por lo tanto, reitero, la deforestación entonces está en el centro de los dos problemas más graves que enfrenta hoy la humanidad, que son la pandemia
y el cambio climático. Ahora, ambos tienen una causa común, pero también tienen una consecuencia común, trágica, porque el cambio climático y la COVID-19 castigan más duramente a los más pobres y a los más vulnerables. Está demostrado por muchísimos estudios que el cambio climático está influyendo y está afectando de manera más dramática a los países más pobres y a las comunidades más pobres dentro de los países que son las más vulnerables. Y la COVID-19, esta es una imagen dramática que ocurrió recientemente en el departamento del Chocó, el rector lo debe recordar, que nos recuerda que este tipo de pandemias y este tipo de claro que sí. en salud pública afectan a los más pobres y los más vulnerables. Entonces, ¿qué hacer? Hay que replantear el modelo económico por muchas razones. Es decir, primero porque ya sabemos que la economía de mercado como ciencia, o sea, cuando se habla de la economía, yo me refiero a la economía como ciencia y como modelo de desarrollo. Ya está demostrado que fracasó en proveer bienestar y calidad de vida a la gran mayoría de la población del planeta. Y eso llama pues a remediar ese problema como un problema tremendo de inequidad que hay que resolver de manera urgente. Y en efecto, la pandemia por el COVID obligó a replantear súbitamente el modelo de la economía de mercado en todo el mundo. Es decir, se ha regresado rápidamente a decisiones, medidas y acciones fundamentales de la economía del bienestar social. ¿Cómo lo ha hecho Colombia? Cuando la rectora me invitó a participar en esto, me pregunté si había algún estudio, por ejemplo, de cómo se han comportado los países en términos de los paquetes de ayuda, los paquetes financieros o las medidas de impuestos que han introducido en sus economías como para aliviar las consecuencias de la pandemia. Y encontré este artículo de estos señores. Yo no soy economista, reitero, o les anuncio, pero yo entiendo que hay problemas porque Colombia lo ha hecho muy mal. Es decir, al evaluar estos amigos, Elgin y otros, al evaluar los paquetes de políticas económicas de los países para paliar los impactos de la pandemia, crearon un índice de estímulo económico COVID-19, CESI, con datos hasta abril y mayo del 2020. No encontré más literatura reciente comparativa entre todos los países, pero lo que les quiero mostrar es lo siguiente. Esta es la tabla de, no todos, porque no me caben, pero están los primeros 20 en orden, sí, y ya después siguen los países de América Latina, en términos de ese índice de estímulo por el COVID 2019. Fíjense el lugar que ocupa Colombia. Colombia ocupa el puesto número 135 en 300 naciones del mundo que fueron analizadas en este estudio. Reitero, con datos hasta abril y mayo del 2020, no encontré nada más reciente, pero a mí me parece que este es un escalafón que deja mucho que desear del compromiso o del paquete de las soluciones económicas que el gobierno se ha empeñado en aportar para resolver los problemas traídos por la pandemia. Y este es un problema que Colombia tiene que resolver. Esa es una tarea pendiente que Colombia todavía tiene mucho trecho por resolver. Entonces, no lo hemos hecho muy bien, a pesar de que es necesario replantear ese modelo económico. Como ya lo dijimos, la economía de mercado fracasó, entre otras cosas porque basa el desarrollo en el crecimiento de la curva del PIB. Un error profundo de base, porque el PIB es un medidor de transacciones financieras en un mercado financiero, pero no es un medidor de calidad de vida, ni de bienestar, ni de progreso. En la década de los 60, un economista, Kenneth Boulding, decía esta frase, que quien crea que es posible un crecimiento infinito en un planeta finito, o es un loco o es un economista, y Boulding era un economista. Y eso tiene que ver con el hiperconsumismo actual, porque el hiperconsumismo de la sociedad de consumo se basa en que la Tierra tiene recursos infinitos, y eso es absolutamente insostenible porque eso no es real. Donde cada habitante de la China consuma como
consume cada habitante promedio de Estados Unidos, se necesitarían 4 planetas Tierra para satisfacer esa demanda, lo cual se sabe que es insostenible. La economía de mercado tampoco es honesta con el medio ambiente, porque subsidia los combustibles fósiles. Es decir, en su precio no se incluyen los daños ambientales ni su contribución al cambio climático. Es decir, es urgente ponerle impuestos a los combustibles fósiles, como lo están pidiendo desde hace tiempo ya entidades como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. Esto es absolutamente indispensable para no seguir subsidiando nuestra propia destrucción. Esa misma economía, entonces, por eso castiga a las energías limpias y renovables. A uno le dicen es que las energías limpias y renovables todavía no son competitivas con relación a los combustibles fósiles. Pues claro, porque a los combustibles fósiles no se le adjudican los costos reales que implican los daños ambientales que causan. Y por supuesto la economía no valora ni incluye los servicios ecosistémicos ni en la contabilidad de los países, ni las regiones, ni los departamentos, ni los municipios. Y por supuesto no les reconoce su protección a las comunidades. Entonces, es una economía muy deshonesta con el medio ambiente. Por eso es necesario incluir en la contabilidad de todas las regiones, de todas las escalas políticas, el Producto Ecosistémico Bruto. Ese concepto ya existe en economía. Mide el valor monetario de los bienes y servicios ecosistémicos como la protección contra inundaciones, o el aire limpio, o el suministro de agua limpia, o la regulación del cambio climático. En China ya lo hacen. Entonces, esos instrumentos existen. Este año hay una oportunidad interesante en el sistema multilateral de las Naciones Unidas. Hay un proceso de sistema de cuentas nacionales que se tiene que revisar este año, en el otoño de este año, y que va a incluir un debate sobre las métricas económicas adecuadas para incluir el bienestar y la sostenibilidad, la esperanza de vida, las emisiones de carbono y la educación. Es decir, es una señal de esperanza de que la economía tiene que ponerse al día con estos problemas y esto debe hacer parte de ese replanteo del modelo económico imperante. Y esto, por supuesto, es aún más urgente ante la crisis global originada por la pandemia, porque la salud económica, ya lo vimos, depende directamente de la salud ecológica. La economía también propicia y estimula la deforestación, como dijimos anteriormente, porque valora más un bosque destruido que un bosque en pie, ¿cierto? Para ampliar la frontera agrícola o ganadera, para hacer minería, etcétera, etcétera. La economía premia la deforestación y ese es otro rasgo esquizofrénico que también hay que detenerlo. Colombia debe fijarse una meta de 0 deforestación ya y penalizarla. No en el 2030 como se está proponiendo. A mí me parece muy poco y muy tarde, porque si no lo hace, pues va en contravía de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Hay varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que dependen de todos estos procesos, como la salud, como la calidad del agua, como el cambio climático, que tienen que ver directamente con la deforestación. Entonces, si no se hace, vamos en contravía de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si no se hace, vamos en contravía de las recomendaciones de la Misión de Sabios, en donde propusimos que la bioeconomía debe ser el futuro de Colombia. Es decir, tal como nos decían los rectores que me antecedieron en la palabra, la bioeconomía y las regiones de Colombia tenemos un capital natural fantástico en nuestra biodiversidad. Somos uno de los países más mega biodiversos del mundo. Y lo que recomendamos en la Misión de Sabios es que Colombia debe cambiar su modelo de desarrollo basado en la explotación y exportación de productos primarios sin valor agregado y cambiar hacia una economía muy potente con productos de altísimo valor agregado como futuro modelo de desarrollo para el país. Yo creo que ahí está el futuro de Colombia, ahí está la solución a la tensión existente permanente que hay entre desarrollo o crecimiento económico versus calidad ambiental y medio ambiente. Y la bioeconomía tiene que romper ese círculo vicioso. Si no se hace, si no acabamos con esa deforestación, por supuesto vamos a seguir contribuyendo al cambio climático, a aumentar los extremos hidrometeorológicos, es decir, que las inundaciones y las sequías sean cada vez más intensas, más frecuentes y más dañinas, y por supuesto a destruir nuestra biodiversidad, que es la materia prima que tenemos para desarrollar la bioeconomía.
Ahora, si no me creen a mí, pues léanse la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Es muy cortica, muy bonita, porque además no solamente se refiere al tema de la deforestación. Al Papa le preocupa el tema de la deforestación tanto que el año pasado, a finales del año pasado, convocó un sínodo de obispos en Roma para tratar el problema de la deforestación de la Amazonia. Si no le creen al Papa Francisco o les gusta otra religión, pues hay innumerables comunicados y digamos encíclicas, las otras religiones no se llaman encíclicas, pero unos escritos muy potentes, con una base ética y moral muy, muy potente de todas las grandes religiones del mundo en relación con el cambio climático y con el modelo económico. Porque esto, al fin y al cabo, es un problema de ética de nuestra relación con la naturaleza. Y además, otra vez para recordar el título de nuestra conferencia de hoy, el problema de la equidad también tiene que ver, este es un problema de equidad intergeneracional, es decir, ¿qué mundo le estamos dejando a nuestros descendientes? Es un problema también de ética y de relación con las generaciones venideras. De manera que este es parte de lo que yo considero que deben ser los caminos para replantear el modelo económico y el modelo de seguir haciendo las cosas para evitar más problemas, más catástrofes, más deterioro ambiental, más contaminación, más degradación de ecosistemas, más calentamiento global, más pandemias y más deforestación. Tenemos que elegir, ya hay que hacerlo ya porque nuestras decisiones van a tener consecuencia para las generaciones venideras. Bueno, yo dejo ahí, muchas gracias. Gracias, doctor Poveda. Muy rica su intervención y llena de nuevas preguntas. Doctor Mosquera, arranquemos una segunda ronda. A mí me parece que sería muy pertinente en su intervención, doctor Mosquera, que nos hablara un poquito de eso que se mencionó de otras pandemias estructurales, además de la que estamos viviendo ahora, pero más en el sentido de cómo desde la academia, desde la universidad, realmente podemos ser más efectivos en la solución de esos asuntos estructurales, ¿no? Hay una pregunta del público y un comentario, porque no podemos olvidar la falta de control que tiene el Estado de los territorios que coincidencialmente están siendo también afectados, no solo por la exclusión, sino por la violencia de todo tipo que se empecina en aniquilar toda la capacidad social que estamos construyendo. Esa presencia del Estado, ¿en qué medida está siendo y podría ser subsanada también por una acción más proactiva de la ciudadanía, que claro, se arriesga a ser una nueva víctima, pero que podría ser una alternativa de solución? Me gustó mucho la referencia que hizo el doctor Mosquera a la alianza que existe entre los resguardos indígenas y los consejos comunitarios. Entonces, y también hemos estado indagando mucho en todas las regiones, hay unos liderazgos regionales muy fuertes y muy ligados curiosamente a las mismas preocupaciones de hoy por el ambiente, por la depredación de la minería y por, digamos, la destrucción de los bosques y de la Amazonia y poniendo en riesgo nuestra inmensa diversidad. Entonces, pues, ¿cómo ve usted ese rol de la ciudadanía en estos propósitos? Hay que ponerle pueblo a los retos nacionales y podría ser ese el camino, ¿no? Entonces tiene la palabra doctor Mosquera para que nos haga una intervención. Bueno, yo pienso que, por ejemplo, mis antecesores en el uso de la palabra, el doctor Gaviria, el doctor Poveda, han hecho una gran ilustración, ¿no?, al respecto de la concepción que hay en relación con todos estos fenómenos que está viviendo nuestro país. Me dejaron muchas enseñanzas sus intervenciones y en ese sentido yo, frente a la pregunta que usted me hace, doctor, yo quiero expresar algo muy importante, y es que muchas veces uno empieza a entender, por ejemplo, uno encuentra que muchas de nuestras comunidades que están organizadas
a través de consejos comunitarios y resguardos indígenas casi en su mayoría, ellos han subsistido con base en lo que los rodea, que es la naturaleza. Pero esa naturaleza, como lo decía el doctor Poveda, hoy en día ha sido totalmente agredida por emporios industriales que destruyen todos estos recursos naturales. Y eso afecta directamente a la economía de esas poblaciones. Para mi concepto y de acuerdo a la pregunta, yo diría que esos procesos organizativos y también, diría yo, a través del levantamiento de un inventario de lo que hoy se tiene y una distribución, diría yo, equitativa de ese territorio y de ese inventario de recursos, pudiera generar una solución, diría yo, pragmática en el desarrollo de, primero, garantizar la subsistencia a nivel de las comunidades para luego garantizar con transformación de estos productos o recursos naturales el valor agregado que espera uno para que se revierta en mejorar la economía. Pero a ello no podemos dejarlo solo en el discurso, sino y también en el proceso de un sueño, sino también que deben hacer desde darle continuidad al proceso organizativo, dándole una formación equilibrada, pero también coherente con las normas del Estado, para garantizar que lo que se haga al menos esté debidamente adecuado para los procesos que se tengan que realizar, ya llámese de comercialización o de producción o de industrialización. Y el otro fenómeno o otra actividad que yo pienso que debe surgir acá es la gestación de algunas políticas públicas que vayan encaminados a, si no, diría yo, a moldear, pero de acuerdo a la necesidad del modelo económico criticado y que con su razón se acomode realmente a que esta política pública apunte justamente a un desarrollo equilibrado de estas comunidades y que mejore directamente la calidad de vida. Entonces uno puede empezar con todo el acervo ancestral que se tiene, todo el conocimiento ancestral, pero también toda esa dinámica de subsistencia que ha persistido por siglos en nuestro territorio para efectos de convivir entre la naturaleza y el hombre, esa convivencia pacífica, pero que también conservacionista se pueda prolongar. Pero esa conservación debe tener un límite, desde luego, desde el punto de vista de que se debe tomar lo que se requiere de la naturaleza para efectos de que la economía también mejore. Pero a esto entonces empiezan unas grandes discusiones, porque con el doctor Gaviria hablaba de todo el potencial biodiverso, y nosotros somos una región también biodiversa y que aportamos a Colombia para que esa biodiversidad que se da sea bastante rica. Pero entonces uno mira que tenemos, por ejemplo, mares o costas en ambos mares, es decir, el Pacífico y el Atlántico. Y entonces uno puede ver un fenómeno claramente establecido de que tenemos todo un potencial turístico que ofrecer, y un turismo natural. Por ejemplo, el avistamiento de ballenas que se da en el Pacífico es casi sui generis en el mundo, y que de alguna forma, pero se generan las condiciones de conectividad, como por ejemplo una carretera de la vía al mar que no tenemos, por ejemplo, y que realmente se dé esa condición. Entonces muchos colombianos podrán llegar al Pacífico directamente, y eso va a generar unas condiciones diferentes a nuestros conciudadanos, y van a tener una mirada y una forma de vida diferente. Pero también
pero ahí viene el equilibrio, ¿no? Entonces, nuestras comunidades organizadas se oponen, por decir algo, en una medida, diría yo, consciente, pero también preventiva, a que se desarrollen grandes obras, como por ejemplo un puerto alterno de Tribugá que por el solo calado o por la sola profundidad donde se construiría, no se requiere ningún tipo de obra, de infraestructura a gran magnitud para que grandes barcos lleguen allí y puedan realmente generar las condiciones de transporte a muy bajo costo comparado con lo que se hace en la costa atlántica o los otros puertos de Buenaventura, por ejemplo. Entonces, y que nosotros estamos encaminados con el eje cafetero en que esto sea una realidad, tanto la carretera de vía al mar como la carretera, como el puerto de Tribugá, que se ha venido gestando hace muchos años, y en eso estamos trabajando de manera mancomunada entre las dos regiones, la cafetera y el Chocó, en relación con ella. Pero para mi concepto, lo más importante que debe surgir aquí es la necesidad de que empezamos a escuchar o a generar el desarrollo desde las comunidades y no hacia las comunidades. Y entonces, en ese proceso, nosotros vamos a encontrar una riqueza, no solamente del ámbito económico o de productos, sino también cultural y social, porque muchas de estas situaciones que se nos presentan de inequidad han sido solventadas desde la ancestralidad y han podido subsistir. Significa que si nosotros generamos unas condiciones de mejora en la formación científica de estos pobladores, es decir, llevando la academia allá, vamos a tener grandes dividendos y que van a resultar de allí muchos productos que van a garantizar un intercambio económico fortalecido para la región. Entonces, en esos ámbitos, diría yo que nosotros como academia jugaríamos un papel, y estamos jugando un papel muy importante, y es justamente generando una perspectiva indicada desde el ámbito de, por ejemplo, en el Chocó tenemos 5 subregiones, y cuando uno ausculta esas 5 subregiones del departamento, usted encuentra que la vocación económica o socioeconómica es diferente. Y si uno hace una sumatoria de esas 5 subregiones, entonces tendríamos un departamento o una región autosostenible. Una, por ejemplo, puede ser de extracción ganadera, como por ejemplo puede ser la Darién, pero también es agrícola. La otra puede ser turística, la otra puede ser del orden minero o minera, la otra puede ser del sector de la madera y la otra puede ser también de algo que nosotros de pronto le hemos dado la espalda, pero a la cual somos ricos, y es la gran cantidad de agua que contiene nuestro territorio. Tenemos muchos ríos y esa agua generando unas condiciones ideales nos puede convertir, por ejemplo, en la generación de energía más grande del mundo o de Colombia. Y por ejemplo, la explotación de la madera, diría yo, racional y con procesos de reforestación bien planificados, nosotros podemos realmente contribuir en ese proceso. Y en este orden de ideas, yo diría, con 3 grandes proyectos que han generado grandes resultados para el departamento del Chocó, yo digo que hay una contribución de la academia grande. Y esos 3 proyectos son, tenemos un centro de investigación de energías renovables. En ese centro de investigación de energías renovables está compuesto por 5 líneas de investigación. Una de ellas es la eólica, la otra es la fotovoltaica, la otra es de hidrógeno, la otra es hidráulica y la otra es de biomasa. Significa que con esas todas se confluyen en el departamento y son procesos experimentales que hemos venido dando y que a fuerza de ciencia y tecnología hemos
garantizado ya conectar a muchas de los municipios o corregimientos que están sin conexión eléctrica. El otro ejercicio que hemos hecho en ciencia y tecnología y que tiene como resultado es un centro de transformación de la madera, que justamente estamos terminándolo, y ese centro de transformación de la madera hoy en día nos dará la posibilidad de que muchos de los emprendedores del sector de la madera no se conformen solamente con la tala de la madera, se vende, digamos, en rastras, como se llaman, y que no se transformen acá o se le dé un valor agregado para que salga con mayor valor económico y se dé ese proceso. Y el otro elemento es también del área de la madera, pero es ahora un centro de investigación de la madera, un centro de investigación de la madera donde se pudieran lograr procesos de estudio, donde vamos a lograr procesos de estudios coherentes en relación con que de una madera se puede sacar un aceite que en el costo del mercado, garantiza un dividendo bastante alto y que eso va a revertir justamente en los procesos de economía de la región. Y el otro aspecto fundamental que es aislado, pero que no lo hemos hecho, pero estamos prospectando, es justamente en la creación de un centro de investigación de enfermedades tropicales. Asociado esto a la construcción de un gran hospital de tercer nivel que garantice como mínimo la prestación del servicio en esta región del país con calidad, pero también garantizando que muchos de estos procesos que se dan y que, como decíamos, unas pandemias existentes por siglos en nuestra región se puedan realmente subsanar con eficiencia. Y ahí apostaríamos nosotros y en eso estamos creyendo en la creación de un programa de medicina y ese programa de medicina debe estar contextualizado a las necesidades de la región y creemos que puede estar en una combinación entre lo ancestral y lo científico para garantizar que no se pierda esa tradición de nuestras comunidades. Yo creo que en el colectivo global diría yo que lo que necesitamos es seguir articulando y empezar a medir la tríada entre desarrollo económico, entre cultura y entre sociedad y educación. Y ahí pudiéramos nosotros generar pues toda una sinergia proactiva en beneficio de la gente. Muchas gracias. Por lo pronto dejaría allí, no sé si está resuelta en gran parte la consulta realizada, doctor. Sí, muchas gracias, doctor Mosquera. Doctor Gaviria, en su próxima intervención, quisiera que desarrollara parte de lo que tiene planeado esa inquietud que presentó sobre la poca disposición de los jóvenes por estudiar y trabajar en el mundo de las ciencias agrarias y de lo rural en Colombia. Pero también ligado a algo que comentábamos en la sesión pasada sobre también el poco interés de los estudiantes por estudiar ciencias básicas. En ambos casos, prácticamente solo el 2% de los matriculados en educación superior están en cada uno de estos campos. Entonces, ¿cómo hacer más atractivo lo rural, las ciencias agrarias para los jóvenes y qué estímulos podríamos de pronto construir para estimular más su trabajo en ese sentido? Y voy a hilar una pregunta que hicieron muy orientada hacia el Chocó, pero que me parece que hila mucho con una inquietud que ya ustedes mostraron sobre el tema de cuál es el tipo de división de las territorialidades, más bien, y no de los territorios que podríamos estimular con estas redes de capital social, porque obviamente los límites legales de los departamentos no corresponden a realidades ecosistémicas, ni a los biomas, ni a la cultura que se comparte. Entonces, me gustaría invitarlos a que lean un estudio que hizo el DNP hace ya bastante tiempo, pero planteó como 6 o 7 maneras de concebir el país por regiones en Colombia. Y creo que
sería muy positivo para nosotros si tejemos capacidades más atendiendo esas nuevas realidades regionales y culturales que la división físico-política pues, que nos estableció el Estado a través de departamentos. Entonces, esa es como la segunda inquietud. Y la tercera, dado que hay mucha herencia y mucha construcción colectiva de la cultura emprendedora de los países en toda la gran Antioquia que llamábamos en alguna época y que la viven pues Manizales, Pereira, Risaralda también. ¿Cómo aprovechar un poco esa disposición al emprendimiento, al riesgo, a la aventura para crear nuevos emprendimientos con más valor agregado? Creo que su región, y nos pasa también con nuestra sede Manizales, es muy afina a ese mundo de la empresa y a ese mundo de los negocios y del riesgo, digamos así. Entonces, si pudiera, doctor Gaviria, enfatizar un poquito esas tres inquietudes. Bueno, son preguntas un poco difíciles. Yo creo que concatenarlas todas es un plan de desarrollo regional. Sí, sí. Pero gracias, doctor Carlos, me parece que son muy pertinentes. Uno se pierde con las tres preguntas porque son complejas, pero yo me atrevería a decir lo siguiente. Un poco retomando algunos temas que David Emilio Mosquera nos explicó ahora, yo creo que son demasiados temas. Yo creo que es una exposición de la historia del occidente colombiano, que es muy compleja. Yo creo que tratar de contestar todas las preguntas y atender todas las posibilidades que tiene el Chocó biográfico para desarrollarse son supremamente complejas y cada vez se vuelven más difíciles. Pero yo diría que Colombia y en la colonia hemos tenido muchas dificultades, demasiadas dificultades, empezando por los problemas de las enfermedades que tuvimos. Recordar que cuando Bolívar tenía 15 años, la vida promedio era de 30 años. Eso quiere decir que tuvimos problemas muy difíciles en su momento. Las enfermedades tropicales han jugado un papel fundamental y que han afectado mucho el desarrollo económico y social de nuestra región. Hablo de región de Sudamérica, si lo queremos decir, o de nuestros países, porque tenemos enfermedades muy complejas que todavía son pandemias y no hemos podido solucionar. Yo creo que el paludismo es un problema estructural que tiene Colombia, que tiene el occidente colombiano, que no hemos podido solucionar. Nosotros no podemos realmente pensar en un desarrollo integral de nuestra sociedad sin solucionar los problemas del paludismo. El paludismo es un problema integral, es un problema de Estado, lo diría yo, en el cual pues debemos poner todos nuestros esfuerzos. Yo sé que no lo podemos solucionar y hemos tenido científicos que han estado al borde de descubrir la solución, pero no hemos podido solucionar el problema, y es un problema de pandemia. Yo he podido estar permanentemente en el Pacífico colombiano como director de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, donde tuvimos grandes convenios y hemos trabajado enormemente en proyectos de desarrollo, integralmente porque nosotros también como Risaralda tenemos Chocó biográfico y hemos descubierto problemas complejísimos. Y esos problemas de las enfermedades tropicales son supremamente complejos. Yo dejo ahí porque no quiero extenderme en ese tema, pero también un problema enorme son las demandas de materias primas en nuestro país. Cuando el oro, cuando insumos muy importantes procedentes de la coca son fundamentales en el mundo, pues obviamente regiones que tienen dificultades pues acceden a esas posibilidades para ofrecer productos que realmente mantengan la calidad de vida de la población. Es que la economía, como la economía del norte, es igual a la economía del sur. La demanda es lo que genera un bienestar en la sociedad. Si nosotros tenemos productos, los entregamos. Si hay una demanda de productos, los estamos entregando. Es que
el coltán también es parte integral de los celulares, y los celulares de la demanda, y los países ricos simplemente consumen coltán a costa de cualquier cosa, de lo que sea, de lo que se necesite. Lo mismo el oro. Nosotros acabamos de vender, no sé si 3.8 o 4 billones de pesos en oro a 1.700 pesos. Obviamente había que venderlos. Hubo mejor precio a $2.000 la onza, pero hoy pues logramos poner en el mercado ese oro que para nosotros es muy importante, pero que genera unos deterioros en la calidad de la demanda de las materias primas, que generan obviamente una afectación enorme, no solamente en nuestros recursos naturales, sino en la calidad de vida de nuestra población. Nosotros estamos viviendo una época supremamente difícil. Yo creo que no es solamente la pandemia que estamos viviendo de una enfermedad. Nosotros siempre hemos vivido la pandemia del paludismo, hemos vivido la pandemia del narcotráfico, hemos vivido la pandemia política que siempre nos ha afectado. Es que la guerra de los 1000 días para nosotros es histórica, y nosotros los estudiantes de primero, segundo y tercero de primaria o de la básica primaria y de la media no entendemos por qué somos así. Nosotros somos así por la historia desde la colonia que ha sido para nosotros supremamente adversa. Pero yo quiero retomar un poco las nuevas preguntas, y es integrarnos en la realidad. ¿Qué queremos hacer? Yo creo que vuelvo y me ubico en que nosotros necesitamos educación. Tenemos dificultades en la educación básica y media. Lo vemos permanentemente en nuestras universidades. Yo creo que hay momentos en que los estudiantes tienen unos vacíos. Algunos estudiantes no conocen de la geografía internacional, no saben cuáles son los países, no saben cómo está consolidado el globo terráqueo, no conocen la historia universal. O estudiantes que no conocen absolutamente nada de las matemáticas o de la química, o estudiantes que simplemente se graduaron y realmente con una educación que ha tenido tantas dificultades, donde los profesores fueron nombrados a dedo por la maquinaria política adversa que nos ha limitado nuestro propio desarrollo, pero que es nuestra propia realidad. Nosotros somos así y esa es nuestra realidad. Pero nosotros quisiéramos ir cambiando, y de hecho lo hemos venido haciendo. Yo creo que Colombia ha consolidado, no todo es malo, todo ha sido producto de esa historia tan difícil de violencia y de enfrentamiento, que es anormal, y para nosotros, pues hoy por hoy, estamos tratando de salir adelante. ¿Qué necesitamos? Yo creo que nosotros tenemos que volver a reordenar las ideas. Nosotros somos un país biodiverso, la biodiversidad nuestra es muy importante. La demanda de esos productos de los cuales nosotros hablamos, como el oro, como productos forestales de alta calidad, que son maderas preciosas. Toda la explotación de materiales provenientes de geológicos, pues están afectando realmente nuestro medio ambiente. Pero eso es un tema de mercado que tenemos que realmente controlar. Pero ¿a qué vamos? ¿A qué le estamos jugando? Le estamos jugando, por lo menos en nuestra región, a un tema de formación en lo que nosotros creemos debemos consolidar, y es la educación. La educación yo creo que es la base fundamental de nuestro país. Yo creo que nuestra vocación, o por lo menos la de nuestros abuelos y la que nos tradujeron a nosotros, es el amor a la tierra, y nosotros no solamente podemos consolidar esa formación y podemos fortalecer nuestras materias primas en calidad y cantidad, podemos obviamente pensar en
en utilizar las tecnologías emergentes para poder dar procesos de valor agregado, generar vigilancia tecnológica, generar mercado para esos productos y poder hacer del emprendimiento un ejercicio fundamental en todo lo que nosotros queremos avanzar e innovar. Nosotros somos innovadores por excelencia, pero necesitamos del rigor y de la cultura de emprendimiento que requiere poder llegar a ser emprendedor. Uno no puede ser emprendedor de manera empírica. Yo creo que esa es una ruta que debemos olvidar y volver a pensar de que el emprendimiento tiene que tener una ruta académica, clara, con apoyos del Estado que realmente fortalezcan el cambio en la actitud y en la manera de nosotros ver el país y poder fortalecer las condiciones económicas y sociales del mismo. ¿Qué tenemos nosotros? Nosotros tenemos un potencial enorme agrícola y pecuario. Esa es nuestra vocación como país. Nosotros tenemos el 6% del potencial agrícola del mundo y como tal tenemos que entrar no solamente a promocionarlo, sino a formarnos para poder hacer, como lo decía el doctor Germán Poveda, procesos de valor agregado que de alto valor agregado que nos permitan ir consolidando procesos que atañen a esa biodiversidad que tenemos y a ese gran potencial agrícola y pecuaria que hoy tenemos. Entonces, el país se tiene que dedicar un poco más a esos procesos de valor agregado y olvidarnos, porque eso es limitado, de esos recursos naturales no renovables, como es el petróleo, como son los productos provenientes de la geología, que realmente, pues sí, generan un bienestar, pero que realmente generan también en la sincronía un desarrollo económico con problemas que no son sostenibles en el tiempo. Entonces, yo sí pensaría que nosotros como Estado debemos concentrarnos más en generar ese potencial de la biodiversidad, pero también el potencial agrícola y pecuario que tenemos a través de la formación de nuevos profesionales que tengan aptitudes, pero también actitudes hacia las poblaciones de la zona rural para poder llevar condiciones a las mismas y generar esa calidad de vida que tanto necesitamos. La doctora Dolly Montoya, la rectora de la Universidad Nacional, es testigo de todo eso. Yo creo que ella tiene un concepto muy integral de que la agroindustria es parte fundamental. Entre más utilicemos la tecnología para producir nuevos productos innovados puestos en el mercado, nos condiciona a ser un país que desarrolla ese potencial, genera cultura, genera riqueza y le da valor a la cadena. No solamente son los campesinos que producen y les compramos por cualquier cosa y los que los compran son los que se quedan con los recursos, no. Son procesos que tienen que dar valor y al final tener esos productos terminados puestos en el mercado que fundamenten un proceso de avance en el desarrollo económico y social. Yo creo que pues no contesté ninguna de las preguntas, pero pues creo que por ahí vamos avanzando en la discusión. Muchas gracias, doctor Carlos. Gracias, doctor Gaviria. El tiempo pues ya nos mata, pero quisiera que el doctor Poveda nos ilustrara un poco más respecto a qué ha pensado acerca de cómo materializar las conclusiones de la misión de sabios en las regiones. 2 o 3 mensajes para que salgamos con algo concreto, porque siempre pensamos que como que la responsabilidad es de otros y no nuestra. Entonces, doctor Poveda, para que hagamos una intervención corta. Sí, muchas gracias. A ver, yo creo que las 2 preguntas anteriores me surgieron otras 2 cosas que quiero decir, y es que
Alguien dijo, hay que meterle pueblo a esto, y es verdad. Por ejemplo, una de las cosas que da esperanza para enfrentar estos problemas de cambio climático, deforestación y deterioro ambiental es la participación ciudadana tan importante, en particular de los jóvenes y hasta de los niños. O sea, el ejemplo de Greta Thunberg es asombroso. Para nuestra generación es una vergüenza haber puesto la solución de uno de los problemas más descomunales que enfrenta la humanidad sobre los hombros de adolescentes y niños. Pero ellos tienen la motivación, la fuerza y la valentía y el coraje de denunciar un problema, porque ellos son los que están sintiendo y por supuesto los que van a sentir las consecuencias de todo esto de manera más fuerte hacia el futuro. Entonces allí veo una señal de esperanza, si se puede decir, y de coraje extraordinaria para resolver este problema. Lo otro es que también a esto, es decir, la ciencia occidental ha sido arrogante muchas veces. Yo creo que a este problema de lo ambiental, ecosistémico y ambiental, por ejemplo, nosotros estamos en mora de introducir el conocimiento ancestral e indígena sobre el funcionamiento de los ecosistemas y del medio ambiente en el que estas poblaciones indígenas han vivido por milenios, por ejemplo en Sudamérica. Nosotros tenemos que incluir ese conocimiento en nuestro currículo educativo de primaria, de bachillerato y universitario. Ese es un conocimiento adquirido por ensayo y error, muy distinto al conocimiento científico, digamos, occidental, digámoslo así, pero que es muy valioso y por lo tanto ellos también tienen mucho que decir para contribuir a la solución de estos problemas. Yo ahora, por ejemplo, les cuento, estoy participando en un grupo de investigación que se llama el Panel Científico por la Amazonia, que se creó a finales del año pasado como consecuencia de los incendios que se desataron en la Amazonia el año pasado como consecuencia de la desregulación del señor Bolsonaro, que permitió volver a incendiar la Amazonia para deforestar y ampliar la frontera agrícola y ganadera. Entonces nos reunimos estamos creando un documento para proponer un cambio también del paradigma de desarrollo de la Amazonia y que gire hacia esa bioeconomía que estamos proponiendo también para Colombia. Y tenemos en los grupos de trabajo y en los capítulos que estamos escribiendo varios representantes de los líderes indígenas y de las comunidades campesinas, porque la Amazonia, por ejemplo, es una región de 35 millones de personas, entonces hay mucha participación ciudadana de campesinos, de comunidades ancestrales, de comunidades indígenas, por supuesto, hay ciudades también, de manera que esa participación de la comunidad local y ese envolvimiento de las comunidades locales en la discusión de estos problemas es absolutamente fundamental. Y creo que eso se liga muy bien en lo que decíamos ahora de que esa bioeconomía como común denominador es la que vaya a resolver el problema de la fricción o de la tensión permanente que hay entre creación de desarrollo y conservación medioambiental. La bioeconomía es el común denominador que puede resolver esa paradoja, que es casi una paradoja irresoluble, digámoslo así, porque la bioeconomía pues exige preservar y proteger los ecosistemas, preservar la biodiversidad, porque sin ellas no tenemos esa materia prima, y a la vez es capaz de crear una tremenda cantidad de empleos de todos los niveles, hasta de muy alta calificación científica. O sea, la bioeconomía permite ligar la ciencia, la investigación básica de nuestros ecosistemas, de nuestra biodiversidad, de nuestro medio ambiente, con las ciencias aplicadas, con el desarrollo tecnológico y con la innovación, porque de esa bioeconomía es que tiene que introducirle mucho valor a nuestra biodiversidad
debe crear productos, servicios y procesos de altísimo valor agregado, ¿cierto? Como nuevas moléculas, nuevos materiales, colorantes, saborizantes, odorizantes, productos resultados de la bioingeniería, productos resultados de la biomimética, nuevas moléculas, nuevos polímeros, nuevos materiales. Si ustedes vieran, por ejemplo, de las alas de la mariposa morfo, que es una mariposa muy bella que vive en las tierras bajas colombianas, han podido sacar una cantidad de patentes extraordinariamente caras en espectroscopía de láser y en cuestiones que tienen que ver con óptica, simplemente porque a un investigador le dio la curiosidad de ver por qué la mariposa morfo presenta unos tonos azules y violetas muy bellos y iridiscentes cuando vuela. Entonces se dio cuenta con el microscopio que las escamas de la mariposa tienen una cierta conformación y una cierta estructura que permite unos fenómenos ópticos que dan lugar a esa iridiscencia. Pues de allí han salido patentes extraordinariamente valiosas. Imagínense todos los tesoros que están escondidos en el bosque tropical nuestro y en los ecosistemas nuestros para inventar, para descubrir y para crear riqueza. Entonces, yo creo que digamos, en ese paradigma que le propuso la misión de Sabios a Colombia de cambiar su paradigma de desarrollo, digamos, de un modelo simplemente de exportación de productos primarios sin valor agregado a un modelo de bioeconomía con productos de altísimo valor agregado que preserve los ecosistemas, pero que simultáneamente preserve la biodiversidad nuestra y que cree mucha riqueza, es la manera para romper esa confrontación. Inclusive aquí en el chat, perdón, me le meto pues al moderador. Veo una pregunta de Juan Meyer, un saludo para Juan, que dice: el 94% del territorio del Chocó son resguardos y consejos comunitarios, solo el 6% corresponde al modelo nacional de departamentos y municipios. ¿Cómo hacer estas dos aproximaciones sean compatibles o por el contrario esto es imposible? Pues yo tendría una respuesta para Juan, y es que la bioeconomía es la solución a esa, digamos, confrontación o a ese choque de trenes, digamos, de gobernanza del territorio. Porque la bioeconomía pretende preservar los ecosistemas, pero crear mucha riqueza partiendo del conocimiento de las poblaciones indígenas, de las poblaciones ancestrales, en el Chocó de las poblaciones afrodescendientes, etcétera. Entonces, esa creación de productos de mucho valor agregado que demandará mucha mano de obra calificada y no calificada, como digo, empleos de todas las categorías, y que dará lugar como les digo, a creación de grandes riquezas, de grandes inventos, de grandes descubrimientos, de muchas patentes, que tienen que empezar por la educación y por la investigación básica, por supuesto. Pero yo veo que con la bioeconomía hay esa manera de romper esa tensión también, digamos, de gobernabilidad en los términos que señala Juan. Yo dejo ahí para no cansarlos más, porque ya es viernes a las 5:30 y yo creo que la gente ya está queriendo descansar. Muchas gracias. Gracias, doctor Poveda. Doctor Mosquera, un mensaje de segundos para despedirse del público. Sí, bueno, muchas gracias de todas maneras a usted, doctor, y doctor Poveda, doctor Gaviria y demás participantes del panel. Desde el Chocó un saludo muy fraterno y escuchando, diría yo que también, doctor Poveda, se puede dar una verdadera articulación entre lo que tiene el modelo de Colombia y lo que tiene los territorios del Chocó, y una articulación que se pueda transversalizar con una muy buena política pública, ¿no?, que ordene todo ese criterio ancestral con el criterio tradicional, y allí nosotros pudiéramos garantizar que esa bioeconomía sea realmente productiva. Y bueno, y realmente pues desde el Chocó pues decirles que es una situación donde diría que debemos avanzar, debemos generar condiciones alentadoras desde la academia para efectos de trascender y prosperar
diría yo, en un ámbito de oportunidad, que yo llamo. Es decir, la pandemia también la tenemos que tomar nosotros como una gran oportunidad de cambio y de gestionar, diría yo, la sociedad de una manera diferente. Entonces, es un reto que tenemos y creo yo que ese reto debemos alcanzarlo con unas muy buenas orientaciones desde la academia y una articulación verdadera con la empresa, el Estado y la academia, que garantice pues una triple hélice virtuosa. Bueno, entonces, y por último, pues agradecer este espacio muy enriquecedor, por cierto, y desde el Chocó pues estaremos expectantes de seguir dando cualquier tipo de aporte en todos estos ciclos de conferencias que se han dado y que creo que son bastantes aterrizados y que benefician de alguna forma, de una manera de visionar el país y las regiones. Muchas gracias por esta invitación. Saludos a nuestra rectora, a la doctora Dolly, a los compañeros panelistas, también agradecerles, que aprendí mucho de ellos y realmente pues estaremos abiertos a seguir participando con los organizadores pues, de este evento. Gracias, doctor Mosquera. Doctor Gaviria. De verdad, muchas gracias a todos. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para saludar al exministro Juan Meyer. Yo creo que es una persona experta en temas ambientales, una persona súper sensible, experto en apropiación social del conocimiento, y yo creo que pues, le agradecemos mucho que haya compartido con nosotros esta tarde. Yo creo que han sido aproximaciones distintas, muy pertinentes. Yo agradezco a David Emilio y al doctor Germán Poveda por esta tarde de diálogo. A Carlos Garzón, que ha sido pues nuestro compañero en muchas juntas y en muchas reuniones, por su modelación. Yo creo que ha sido una persona muy pertinente en sus apreciaciones y en sus preguntas. Yo creo que la moderación es fundamental. Pero también yo quisiera aprovechar como universidad y apalancar algunos de los temas que tienen que ser pragmáticos, porque yo creería que nosotros debemos ser pragmáticos en nuestras universidades y generar procesos. Nosotros hemos podido fortalecer en la región y en nuestra universidad un proyecto que es la Facultad de Ciencias Agrarias y Agroindustria. Yo creo y soy convencido de los procesos de valor agregado. Soy convencido de los procesos de valor agregado, pero que tienen que ver con la calidad, la cantidad y la protección de nuestros recursos naturales. A través de la ciencia, la técnica y las tecnologías emergentes, podemos nosotros, como lo decía el doctor Germán, generar productos innovados con todo el mercado posible y de alto valor agregado. Yo creo que los procesos físicos, químicos, con la ayuda de la tecnología, pueden mejorar y fortalecer nuestras condiciones como país y como región. Hoy tenemos en nuestra región una Facultad de Ciencias Agrarias y Agroindustria, con ingenierías en procesos agroindustriales, con ingeniería en procesos sostenibles de la madera. Tenemos especializaciones en procesos industriales agroalimentarios, tenemos maestría en desarrollo agroindustrial y tenemos doctorado en biotecnología. Tenemos un centro, una unidad de desarrollo agroindustrial adscrita a un centro de innovación y desarrollo tecnológico que nos permite, pues con todo ese apalancamiento académico, poder generar las condiciones que permitan no solamente apoyar procesos de valor agregado en nuestra región, sino poder apalancar
procesos de desarrollo en las regiones, en la Orinoquía, en la Amazonía, que nos permitan obviamente fortalecer todas esas condiciones. Entonces, yo estoy completamente seguro que a través de las universidades, a través de la formación y del fortalecimiento de aspectos tan importantes como procesos de valor agregado a través de nuestra biodiversidad, vamos a poder atender el crecimiento económico y social de nuestro país. Entonces, agradezco de verdad a la Universidad Nacional, a sus integrantes, por esta serie de reuniones, por esta serie de acompañamientos y de convocatorias que permiten, a través de la realidad que estamos viviendo, poder proyectar a la nación y de acuerdo a estos diálogos permanentes de gentes tan importantes como el doctor Germán Poveda y el doctor Emilio Mosquera, que para mí es un orgullo, con personas tan relevantes, tan importantes, científicos tan comprometidos, poder compartir con una persona como yo, que soy simplemente un profesional que estaba atento a unas posibilidades que entre todos podemos construir y que podemos integrar y fortalecer y proyectar en el tiempo. Entonces, doctor Carlos Garzón, de verdad, siempre que me reúno con usted, pues siento que estamos bien acompañados, que siempre es por mejoramiento de los procesos. Yo quiero mandarle un saludo muy grande a la rectora de la Universidad Nacional por este proceso de integración y que nos reúna a las regiones a pensar en región y a pensar obviamente a través de la realidad nacional e internacional, como lo hizo el Germán Poveda y nuestro profesional David Emilio Mosquera, que conoce mucho y que es pues, una persona supremamente importante para nuestro país, poder colaborar y compartir esta tarde tan agradable con todos ellos. Muchas gracias. Una persona muy importante para nuestro país. De acuerdo, gracias, doctor Gaviria. Doctor Germán Poveda, ¿optimista o pesimista? A ver, en estas cosas es bueno mantener un mensaje optimista. Sin embargo, veo nubarrones preocupantes. Se recortó, por ejemplo, este año en 35% el presupuesto para el Ministerio de Ciencia y Tecnología para el año entrante. Es muy triste, sobre todo en una situación donde se está requiriendo el concurso urgente de la comunidad científica para resolver un problema como el de la pandemia, pero para empezar a echar a andar las recomendaciones de la misión de sabios, me parece que se está yendo en contravía de las recomendaciones de la misión, de lograr muy rápidamente un desatraso histórico que Colombia tiene en términos de inversión en ciencia y tecnología, porque sin ese apoyo, sin dinero no se puede hacer ciencia, investigación científica. No es la única, no es una condición suficiente, pero es necesaria. Y es muy triste ver cómo se ha recortado el presupuesto de ciencia y tecnología para el año entrante. Entonces, veo nubarrones difíciles, complicados, de parte de la comunidad de investigadores y de científicos colombianos, pues siempre estará toda nuestra voluntad de seguir construyendo la ciencia en Colombia, de seguir creando conocimiento a pesar de los pocos recursos que tenemos, pero siempre estará en nuestro quehacer cotidiano porque es parte de nuestra agenda de trabajo y por supuesto de lo que nos gusta hacer en términos de vocación profesional. Finalmente quiero agradecer pues de nuevo la invitación a la rectora, al Centro de Liderazgo, a los panelistas, los rectores con los cuales he compartido el panel, muy enriquecedor, por supuesto. Me da mucha satisfacción compartir este panel, haber compartido este panel, sobre todo con panelistas de fuera de Bogotá. Colombia es un país de regiones, en sus regiones, en toda su integralidad está su riqueza y en sus regiones sí que más. Me parece que la Universidad Nacional, yo soy profesor de la Universidad Nacional, imagínense, me parece que esta es una convocatoria tremendamente importante
que le ha hecho la Universidad Nacional de Colombia al país, porque la Universidad Nacional de Colombia es la Universidad de la Nación colombiana y así lo estamos demostrando. Entonces, muchas gracias por la invitación, muy satisfactorio haber podido compartir esta sesión con una perspectiva regional que es muy sana, muy importante para Colombia. Entonces, el mensaje es, digamos, un poco agridulce en términos de que veo cosas muy esperanzadoras, pero también veo nubarrones en el horizonte. Entonces, seguiremos trabajando para que esto se concrete. Repito, yo que soy profesor de hace 30 años en la Universidad Nacional de Colombia, no me voy a ir sin dejarles una tarea a todos, y es que por favor, léanse el reporte de la misión de sabios que le entregamos al Gobierno Nacional el 5 de diciembre del año pasado. Me parece que ese es un documento valioso, importante, que seguramente no es perfecto porque se tuvo que lograr un consenso entre casi 50 investigadores de todas las ciencias, incluyendo las ciencias naturales, las ciencias sociales y hasta de las artes, lo cual me parece muy conveniente. Entonces yo creo que es un documento valioso, es un documento en construcción, porque ese documento se lo entregamos a la nación colombiana, al gobierno colombiano, pero en particular a la nación colombiana, para que lo digiera, lo trabaje, lo critique, lo aproveche lo que le parece conveniente, porque nos parece que ese es, digamos, un proceso que se ha iniciado que no debe parar simplemente con el haber entregado el informe. De manera que mi tarea para todos es muy cordial, no la voy a calificar, pero yo sí quisiera que ustedes nos calificaran a los que lo escribimos, porque fue un documento que convocó pues muchas mentes, que convocó muchas miradas y que logró proponer unas avenidas de desarrollo para la ciencia, la tecnología y la innovación en Colombia, que creo que le van a servir mucho al país hacia adelante. Entonces mi tarea para todos es, por favor, léanse, es muy fácil, usted busca en Google Misión de Sabios y rápidamente usted llega a la página del ministerio donde está el documento, que ya está, su primer volumen está impreso y está en libro electrónico que se puede bajar gratis, por supuesto. Los otros volúmenes están en imprenta y por supuesto más adelante toda la sociedad colombiana tendrá la posibilidad de empaparse, revisarlos y criticarlos, pero por el momento yo les pido el favor de que se lean el documento de la misión de sabios. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, David, Luis Fernando y el doctor Poveda por acompañarnos hoy, y hasta pronto a todos ustedes. Muchas gracias.